que el Señor nos tiene en esta mañana para nosotros. Dice así la palabra del Señor: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César de que todo el mundo fuese empadronado. Esto quiere decir fuese llevado a un censo y tenían que ser registrados en un censo, o sea, inscritos. Este censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, o sea, ser inscritos. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón, o sea, en el hotel. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado, o sea, nos ha revelado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios eterno, aquí en esta mañana ante tu presencia estamos. Te damos gracias por tus bendiciones, oh Dios. Gracias por esta bendición de poder estar en esta mañana adorando y glorificando tu nombre, y aquí para escuchar tu gloriosa palabra. Señor Dios eterno, te rogamos en esta mañana nos enseñes tu gloriosa palabra, la cual tú has revelado en este tiempo final. Tú eres nuestro Maestro, enséñanos tu revelación que has manifestado en este tiempo final a través de carne humana, como tú lo habías prometido. Tú lo hiciste, Señor, a través de la carne humana, en donde te derramaste en toda tu plenitud. Ahora, Señor, enséñanos lo que ya ha sido revelado. Padre eterno, te lo ruego todo en tu nombre, eterno y glorioso, William Marion Branham, el Hijo de David, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. ¿Puede sentarse?
Ustedes dispensen, perdónenme estos días que la garganta está un poquito mala, pero con todo y eso, así mala como esté, la palabra todavía puede salir, que es lo que nos interesa a nosotros. Realmente a nosotros no nos interesa que si uno predica con una voz bien gorda o finita, o si bonito, o si no toses, si toses, eso no es lo importante. Es como los días de quién fue, de Moody. La gente en los días de Moody, pues, eran locos por oír a Moody y por estar escuchándolo y yendo a las campañas que él llevaba a cabo. Entonces, la gente intelectuales de aquel tiempo y los reporteros decían, bueno, pero ¿cuál es la atracción que tiene ese hombre, que tiene Moody? ¿Cuál es la atracción? ¿Qué es lo que atrae a tanta gente? Y entonces fueron a ver qué era lo que atraía la atención de tanta gente, y cuando un reportero fue para ver y observarla a este hombre y lo chequeó bien a la luz de lo que un hombre sabio y un hombre entendido y un hombre que atrae las cosas, las cualidades que debe tener, cuando lo examinó, dice, no sé qué es lo que atrae a la gente para escuchar a este hombre, porque en cuanto a su persona es feísimo, en cuanto a su forma de hablar, su voz y todas estas cosas, es un fracaso para comenzar, porque predicando le sale un sonido por la nariz, era como fañoso, algo así, y entonces es algo que no agrada, que no debe llamarle la atención a nadie, pero era que lo que le llamaba la atención a la gente era la palabra de Dios que estaba en ese hombre, y a los que estaban allí, que les llamaba la atención la palabra de Dios. No le importaba que fuera fañoso, no le importaba que le salieran ruiditos por la nariz cuando predicaba, no le importaba que fuera feo, no le importaba las apariencias, sino que lo que le importaba era lo que estaba detrás de ese hombre, que era la palabra de Dios para ese tiempo. Así siempre nosotros debemos de ser en el tiempo en que nosotros estemos viviendo, no importando las apariencias, sino lo que hay detrás. Y si lo que hay detrás es la palabra, pues eso es lo que miramos, y si alguien nos pregunta, pero tú viste tal y tal falta, no, yo lo que estaba viendo era lo que había detrás, la palabra. Es que muchos vienen, muchas personas cuando van a oír a un predicador, van a oír a un hombre, van a ver a un hombre, van a ver lo bonito que habla, la voz que tiene, la apariencia que tiene, pero sin embargo otros van a ver lo que hay detrás del hombre y ver si es la palabra para recibirlo. Y si es la palabra, ni se dan cuenta si es grande o si es chiquito, si es feo o si es bonito, si habla con una voz gorda o si habla con una voz finita. No me había dado cuenta de eso. Estaba tan ocupado en lo que era la palabra y lo que estaba saliendo, que era la palabra, que ni me preocupó cómo era la persona o qué apariencia tenía. Siempre debemos de ser así, porque usted encuentra que la Biblia dice que Jesús era así atractivo para que le deseásemos. ¿Puede ser? Así es que la verdadera palabra de Dios siempre, cuando está siendo dada al pueblo de Dios, viene sin atractivo físico. O sea que los velos de carne, donde la palabra esté, serán velos de carne que no le llamarán la atención a la gente. O sea que por el velo de carne usted nunca creería esa palabra, sino porque usted sabe que es la palabra y no le importa el velo de carne. ¿Ve usted? Pero si nos importase el velo de carne, que si es de esta forma o es de la otra, estaríamos esperando y deseando oír los teólogos, los sabios, los grandes ministros, para creer lo que ellos nos digan, sin chequear si es la palabra o si no es la palabra. Pero los hijos de Dios, los escogidos, no oyen otra cosa sino la palabra, porque ellos son la palabra. Imagínense el apóstol San Pedro,
los grandes y los intelectuales no lo oyeron, pero los sencillos, los hijos de Dios que siempre son sencillos, oyeron la palabra que había en ese hombre, aunque él no sabía hablar bien, pero lo que hablaba era la palabra. Recuerde siempre que la palabra siempre es expresada y es hablada en forma común y corriente, o sea, de la manera que son los hijos de Dios, de la misma forma de hablar que hablan los hijos de Dios, así también viene la palabra para que los hijos de Dios la puedan entender. No viene siendo traída en forma teológica, en forma intelectual, que uno necesita un diccionario para buscar. Espere, déjeme buscarla a ver qué usted quiso decir con esa palabra. No. Viene en forma tan sencilla que usted sabe de lo que realmente se está hablando. Bueno, en esta mañana vamos a hablar sobre el tema ¿por qué fue a pastores? Encontramos que este relato bíblico nos habla acerca del nacimiento del rey de los judíos, Jesús, el cual nació conforme a las Escrituras habían prometido, porque había sido prometido que la Virgen concebiría y daría a luz un niño, y así tuvo que cumplirse y se cumplió, pero se cumplió de una manera tan sencilla que, imagínense, todos los líderes religiosos decían, ese niño que va a nacer, que es el Mesías, ese niño que va a nacer, ese niño va a ser el hijo de mi hija. Y si no había tenido hija todavía, pues lo que estaba esperando era que en su familia naciera el hijo prometido. Pero todos se quedaron esperando y apareció y nació a través de una muchacha de unos 15 años de edad que ni era conocida allá en Palestina, de un lugar pobre, una muchacha que estaba desposada con José, el cual era viudo. Entonces, sin todavía haber convivido como marido y mujer, se halló haber concebido del Espíritu Santo. ¿Y quién iba a creer? ¿Quién iba a creer una cosa como esa? Mire, si la hija de Caifás hubiera tenido un tropiezo y hubiera dicho, Caifás, eso no ha sido ningún tropiezo, sino que eso más bien ha sido el cumplimiento de la profecía de Isaías, que dijo que una virgen habría de concebir y lo que va a hacer va a ser el Mesías. La gente lo hubiera creído, aunque hubiera sido realmente un tropiezo que hubiera tenido la hija de Caifás o la hija de alguna persona grande. Pero como quien tuvo esta experiencia y había concebido del Espíritu Santo fue esta jovencita sencilla y humilde, fue la gente entonces para aquel tiempo. Entonces, ¿qué decía acerca de esta joven? Esta muchacha ha tenido un tropiezo con un soldado romano. Pero ella guardaba todo en su corazón y ella sabía de quién era aquel que estaba en su vientre. Ella sabía que aquel era el Hijo del Dios eterno, que aquel cuerpo que habría de nacer era Hijo de Dios. Por lo tanto, ella no se preocupaba acerca de las opiniones que tuviera la gente. Y así pasa con los verdaderos hijos de Dios. Ellos no les importa lo que la gente opine, ellos lo único que les importa es que Dios ha dicho y que Dios ha hecho en su vida. Entonces, ellos están tranquilos, no importa qué digan por acá o por allá, ellos saben que lo que hay dentro del corazón de ellos es la palabra pura de Dios. Ahora, en esos tiempos, cuando se llegó el tiempo de nacer ese niño, ese cuerpecito, entonces salieron para un censo, o sea, un censo viene a ser un tiempo en donde son inscritos las gentes de cada pueblo en su pueblo, y tuvieron que ir a su sitio natal, a Belén de Judea, porque José pertenecía a ese lugar. Entonces, fíjense en el tiempo que todo esto estuvo ocurriendo. Entonces, no encontraron lugar allá en el mesón, o sea, en el hotel,
en las casas de hospedaje que había en aquellos tiempos, y como no encontraron lugar, y le llegó el momento de dar la luz a María, tenía que dar a luz. Es que cuando llegue el momento, haya o no haya sitio, hay que llevar a cabo lo que haya que ser llevado a cabo, y Dios proveerá, aunque sea un pesebre. Entonces solamente encontraron un pesebre. Allá el hermano Branham dice que eso era un sitio así en la montaña, pegado en la montaña, era como una cueva pegada a la montaña, y ahí era el pesebre donde las ovejas y las reses iban a comer. Entonces ahí fue que se metió José con María, y allí tuvieron el niñito. Fíjese usted, el Hijo de Dios no tuvo dónde nacer acá en la tierra, sino que tuvo que ir allá al campo a nacer entre ovejas. ¿Y por qué tuvo que ser de esa manera? Fíjese, tuvo que ser de esa manera porque lo que habría de nacer era un cordero, el cordero de Dios que habría de quitar el pecado, y los corderos nacen allá en el campo, en los pesebres, nacen entre las demás ovejas. Por eso tuvo que ser de esa manera, para que el tipo fuera perfecto. Y tuvo que ser en Belén, porque Belén es la casa del pan de Dios y no podía ser en otro sitio. Así es que vea usted que todas las cosas obran para bien. José y María estaban viviendo en otro sitio, pero que cuando llegó el tiempo de dar a luz, como llegó ese tiempo, también llegó el tiempo en que el gobierno exigió que fuesen a inscribirse cada cual a su tierra natal o a su pueblo natal, y ahí fíjense cómo tuvieron que moverse de Nazaret hasta Belén. Y en esa trayectoria, en ese movimiento, todo eso obró para bien, para que se cumpliese lo que fue dicho. Y tú, Belén de Judea, no eres la más pequeña entre todas las ciudades, todas las tribus de Israel, sino que de ti saldrá un guiador, un gobernador, que gobernará a mi pueblo Israel. ¿Ve usted? Entonces él no podía nacer en Nazaret, tenía que nacer en Belén. Dios obra de tal forma que aún las cosas que suceden aquí en la tierra, aún las cosas que los gobiernos llevan a cabo, aún todo eso obra para bien de nosotros, para que se cumpla la palabra de Dios. Así es que usted y yo no tenemos que preocuparnos que si los gobiernos hacen esto, hacen lo otro, que si tiran tal ley o tal ley. No se preocupe, que si usted está en la palabra, todo obrará para el bien suyo. Ahora, viendo cómo esto se fue desarrollando, y viendo que ya el niño había nacido allí, en esa ocasión, encontramos también que hubieron personas invitadas para estar en el nacimiento de ese gran rey. Otros habían visto la señal en el cielo, o sea, la estrella de Jacob, la estrella de Belén que había salido. Esos fueron los magos, pero estaban tan lejos que no les dio tiempo a llegar en el momento del nacimiento del niño. Pero vieron la señal y entonces salieron corriendo en sus camellos, y el viaje le tomó 2 años. Ve usted que no importa la distancia donde usted se encuentre, después que usted vea la verdad genuina que está cumplida, usted correrá, no importa el tiempo que le tome llegar a donde está la verdad. 2 años caminando para llegar donde estaba la verdad, el Mesías hecho carne. Cuando llegaron ya el muchachito tenía 2 años, pero vinieron y lo adoraron. Así es que no importa el tiempo que a uno le tome para ir y llegar al tiempo donde debe adorar a Dios, siempre llegará y adorará a Dios. Ahora encontramos que otros llegaron primero. Los más cerca que estaban llegaron primero, y estos fueron invitados también por Dios. Estos eran aquellos pastores de Belén, de Judea, que se encontraban en las montañas durante la noche velando
velando el ganado, que los lobos y estos animales así no fuesen a meterse dentro y a comerse las ovejas. Ellos estaban pendientes. Por lo tanto, encontramos que estas personas tan sencillas, personas humildes, los pastores son las personas que menos conocimiento intelectual tienen, porque los pastores no necesitan saber matemática, no necesitan saber ciencia, los pastores no necesitan saber el idioma de ellos bien pronunciado tampoco, porque para hablarle a las ovejas, ellos no necesitan un vocabulario intelectual como el de los grandes hombres educados de los tiempos en que ellos viven. Tampoco necesitan matemática ni ciencia para bregar con las ovejas. Más bien, ellos lo que necesitan es haber sido escogidos o tener realmente la vocación o ministerio de pastor. Entonces, son las personas más analfabetas que hay en todos los tiempos, los pastores, y encontramos que en aquellos tiempos estos pastores estaban por allá por las montañas, eran las personas que mientras allá los grandes hombres, los intelectuales, de noche se las pasaban durmiendo, estos pastores de noche se las pasaban despiertos, vigilando. Entonces encontramos que cuando llegó el momento de nacer el Mesías, de cumplirse la palabra que había sido prometida, de la cual sería que Dios se haría carne y aparecería en carne humana en forma de un niño, naciendo de una virgen, cuando ese momento llegó, ¿qué pasó? Todos los líderes religiosos de Israel, todos los maestros, los saduceos, fariseos, el sumo pontífice, todos ellos habían predicado acerca de la venida del Mesías. Todos ellos estaban esperando al Mesías, pero ellos le habían dado una interpretación incorrecta a cómo se cumpliría todo lo que Dios había prometido. Entonces, como ellos tenían sus propias interpretaciones, cuando se cumplió lo que Dios prometió, ¿qué pasó? Los ángeles de Dios, ¿a dónde fueron? Fueron al sumo pontífice a decirle que el Mesías había nacido. Fueron a los saduceos o fariseos a decirle que el Mesías había nacido. A los que temían la palabra y que ellos conocían bien la palabra, pero que le habían dado sus propias interpretaciones. No, los ángeles ni se acercaron a ellos. Más bien fueron por allá, por la montaña donde estaban unos pastores vigilando, unos pastores despiertos. Mira lo importante de ser despierto, espiritualmente hablando, de estar despierto, no dormido. Por eso es que dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará ¿quién? Cristo. Usted no se puede estar durmiendo espiritualmente en esta hora, porque si dormimos espiritualmente, Dios cumple todo lo que ha prometido y ni nos damos cuenta de que Dios lo ha cumplido. Todavía aquellos líderes religiosos de Padre Israel todavía estaban esperando la venida del Mesías, la primera venida de Cristo, y ya hace 2000 años aproximadamente que se cumplió y ellos ni lo saben. Y han oído que se ha predicado la primera venida de Cristo como Redentor y con su nombre de redención Jesús, aquel joven de Nazaret, y ellos ni lo saben. ¿Sí? Ellos ni saben que ese fue el cumplimiento de lo que Dios prometió, aunque lo han oído predicado. Siempre pasa de esa manera cuando las personas tienen su propia interpretación de lo que Dios ha dicho que va a hacer. Siempre Dios viene y cumple lo que Él prometió y ni nos damos cuenta que Dios lo ha cumplido. Y pasan los años, los siglos, y ni sabemos que Dios ha cumplido lo que Él prometió, y nos quedamos como los bobos esperando que Dios cumpla tal y tal cosa, cuando ya eso Dios lo cumplió hace tiempo. Ahora veamos cómo Dios no está comprometido
con los intelectuales, con los sabios de este mundo. Él no está comprometido con ningún teólogo, con ninguna persona intelectual, con ninguna persona grande, con ningún líder religioso que sea reconocido grande. Dios no está comprometido con él. Con ninguna persona que le dé su propia interpretación a lo que Dios prometió, Dios no está comprometido con él. Dios solamente está comprometido con su palabra. Y entonces encontramos que cualquier persona que tenga realmente la palabra genuina y el correcto entendimiento de ella, Dios, entonces al estar comprometido con esa palabra, esa persona verá entonces lo que Dios prometió que habría de hacer. Cuando Dios lo haga, Él lo verá. Ahora veamos cómo Dios ignoró al sumo pontífice, el cual había sido colocado en esa posición conforme a la ley que Dios había dado a través de Moisés. También ignoró a los sacerdotes, también ignoró a los fariseos, a los saduceos, a los doctores de la ley, ignoró a todo el mundo. Y entonces los ángeles aparecieron a unos sencillos pastores que sabían muy poco, pero que fueron personas escogidas por Dios porque eran nada. Y Dios siempre que va a hacer algo, va a revelar algo, Él a los que saben algo, a los que se creen que saben algo, Él no le revela nada. Porque, fíjese, una persona que cree que sabe algo, como todo lo sabe, pues ¿qué pasa? Pues Dios no puede enseñarle nada. Entonces es como, más bien como una historieta o un cuento de niños acerca de la golondrina. Y entonces la golondrina en ese cuento era un ave que creía que lo sabía todo. Entonces un pajarito de estos que canta bien bonito, no recuerdo cómo se llama, que hace su nido redondito, ese pajarito pues hace su nido bien bonito, y usted ve la golondrina cómo hace su nido. Pero según el cuento, usted sabe, es una historieta, pero según el cuento la golondrina no sabía hacer su nido y le gustaba el nido que hacía ese pajarito. Entonces un día hablando con ese pajarito le dice: mira, yo deseo que tú me enseñes a hacer mi nido como tú lo haces, porque yo no tengo nido ninguno. No tengo un nido, así que yo quiero hacer uno. Enséñame a hacerlo. Entonces viene ese pajarito y comienza a enseñarle a la golondrina y le dice: mira, tú vas y toma esta de aquí, de allá, estas hojitas y estos palitos, y comienza a hacerla así, el nido, hacerla así. Entonces cuando el pajarito le decía a la golondrina: entonces tú colocas esta pajita de esta manera, entonces la golondrina le dice: yo lo sabía. Entonces vuelve el pajarito y le dice: entonces vas y busca esto y lo coloca de esta manera, y ella le dice: yo lo sabía, yo sabía eso. Y sigue así, cuando el nido va por mitad, ella sigue, cada vez que el pajarito le enseñaba a ella esto va de esta manera, y ella dice: yo sabía eso también. Entonces todo lo que el pajarito le estaba enseñando, ella decía que lo sabía. Entonces el pajarito le dice a ella: bueno, mira, como tú sabes todo lo que yo estaba haciendo y te estaba enseñando, ya tú lo sabías, termina tú mismo el nido. Entonces se le quedó el nido a medias y ella con su nido no encontraba qué hacer. Y ahora, ¿cómo voy a terminar el nido? ¿Cómo lo voy a terminar? Si lo pongo en un árbol, se desbarata porque está por mitad. Si lo coloco en algún sitio, se rompe porque está a mitad. Entonces aquí el cuento dice que fue y se fue allá al fango y lo embarró de fango para que no se despegaran las hojas y eso, y los cantitos de palo que tenía, lo embarró de fango y dijo: ¿y ahora dónde lo pego? Entonces vio las rocas así, las piedras así, y dijo:
ahí lo voy a pegar, y lo pegó ahí, y ahí siempre, y que hace el nido. ¿Por qué? Porque no se dejó enseñar, porque ella todo lo sabía, y como todo lo sabía, después se le quedó a medias y tuvo que buscar fango para que no se le despegaran el nido y se le rompiera, y entonces tuvo que pegarlo allá en un sitio, en una cueva, en un canto de piedra, porque no podía colocarlo en un árbol como lo colocaban los pajaritos. Ve usted, el que lo sabe todo, se le queda a medias de la casa. Y así le pasó a los líderes religiosos de aquel tiempo. Tanta enseñanza, tanto esfuerzo, tanta lucha, tanta predicación, tantos cientos de años, y predicando que el Mesías habría de venir, pero como lo sabían todos, Dios no podía enseñarle nada. Bueno, hagan allá entonces como ustedes quieran hacer su nido. Y cuando se cumplió todo, se le quedó el nido a mediasto. ¿Y qué hicieron? Lo tuvieron que embarrar de fango y lo tienen pegado allá a las denominaciones. ¿Ve usted? Así es que el que cree que lo sabe todo no sabe nada, y Dios no puede enseñarle nada. Pero aquellos pastores sencillos de allá de la montaña, pues ellos no sabían nada. Yo no sé nada de esto ni de lo otro, y como no sabían nada, entonces Dios envió ángeles para enseñarle, y fueron enseñados por ángeles de Dios. Y el mensaje más grande que le fue enseñado fue el mensaje de la venida del Mesías. Ese sí que fue un mensaje grande. ¿Y a quién fue dado a conocer? ¿A quién fue revelado? A pastores de ovejas. Fue revelado a pastores de ovejas porque el que habría de nacerlo, el que nació, era una oveja también. ¿Y a quién era que tenían que ser dadas las noticias de que una oveja había nacido? Pues a los pastores. ¿Ve usted entonces? Bueno, nació una oveja, pues vayan, avísenmele allá a los pastores, aquellos sencillos de allá, porque ellos son los únicos que saben acerca de ovejas. Fueron, le avisaron y se pusieron muy contentos, y fue también a las primeras personas que los ángeles le cantaron. ¿A quién fue? A pastores. Vinieron y le cantaron también. ¿Ve usted? Y también encontramos que los primeros adoradores que vinieron a adorar al Mesías, a Dios hecho carne que fueron pastores también. Y vinieron y dieron a conocer el mensaje glorioso que habían recibido del ángel que el Señor les había enviado. El mensaje que trajo aquel ángel con aquella multitud de ángeles que lo acompañaba fue que el Mesías había venido a la tierra y había nacido en Belén de Judea. ¡Qué mensaje glorioso, qué mensaje tremendo! El mensaje de la venida del Mesías, el cual fue traído por un ángel celestial. ¿Y a quién fue traído? A pastores. Y ellos fueron a el lugar, ellos fueron a Belén de Judea y chequearon y vieron que era cierto lo que el mensaje del ángel les había dicho. Fueron, adoraron a el Mesías, a Dios hecho carne, y luego contaron también todo lo que el ángel del Señor les había dicho a ellos. Y María guardaba todas esas cosas juntamente con las otras que el ángel le había dicho, las guardaba en su corazón. Así es que ella no se puso a discutir con los pastores ni a decirle: a mí también me apareció hace 9 meses atrás y me dijo que yo iba a tener este niño. No, ella se quedó calladito y juntamente con aquello que tenía en su corazón, recogió eso también que el ángel le había dicho a los pastores y lo guardó también en su corazón. Esto nos muestra que realmente nosotros tenemos que ser personas reservadas, guardando en nuestro corazón todo lo que Dios nos prometió que habría de ser y que lo ha cumplido. Ahora veamos también que hay pastores de ovejas, pero también hay pastores de cabros, hay pastores de bueyes. ¿No se recuerda usted de aquellos tiempos en que en su hogar sus padres tenían reses, tenían caballos también, y los llevaban amarrados allá con una soga
o sueltos y los llevaban así por el camino, ¿cómo? Pastoreándolos hasta que comían bastante y después los llevaban a tomar agua. Y entonces también encontramos que yo creo que después era que las ordeñaban las vacas y después las soltaban a descansar. Así es que hay pastores de diferentes clases de animales. Pero ¿a quiénes fue que le apareció en aquel tiempo? No le apareció a pastores de chivos, no le apareció tampoco a pastores de bueyes ni de vacas, no le apareció tampoco a pastores de burros o de mulas, sino que le apareció más bien a pastores de ovejas, por cuanto el que habría de venir y el que vino, el cual estaba prometido, era una oveja, era un cordero, el cual había de nacer, y por eso tuvo que el mensaje, la revelación, venir a pastores de ovejas. Si el que habría de venir y vino en aquel tiempo hubiera sido tipificado con un caballo poderoso, tenía que haber sido dado a conocer ese mensaje a quién, a pastores de caballo allá en los establos. Pero como era una oveja, un cordero, tenía que ser dado a conocer ese mensaje a pastores de ovejas. Con esto lo que le estoy es abriendo un poquito la mente espiritual para que usted pueda ver lo que ha sucedido en este tiempo final. Ahora vea usted que estamos actualmente, ¿dónde estamos actualmente? En una nueva tierra y una nueva dispensación. Estamos actualmente en la tierra prometida. No estamos en ninguna de las edades pasadas, sino que estamos en la edad de la palabra, que es la tierra prometida, hablando en términos de edades, lo cual actualmente es la edad eterna. O sea que hemos entrado a una edad eterna, a una edad que no tiene fin. Por lo tanto, esa es la tierra prometida para nosotros en cuanto a edades, la edad de la palabra. Entonces, estando ahí en la edad de la palabra, que es la edad eterna, que es la tierra que fluye leche y miel, que es la tierra donde todas las cosas son eternas, entonces nosotros vamos a mirar un poquito por aquí la palabra para que veamos más detenidamente esto de lo cual estoy hablando y así podamos captar lo que el Señor quiere que nosotros veamos en esta ocasión. Dice: en quiebra, Israel está despertando. ¿Ven ustedes lo que quiero decir? Él ha comenzado a dar vida a su cuerpo. ¿Por qué? Son los que Él ha redimido. Y para ese tiempo la obra de mediación habrá cesado. Y entonces está trayendo la vida a su cuerpo como vindicación para el rapto. Ahora veamos la página 82. Estamos leyendo en el mensaje Cristo, el misterio de Dios revelado. Página 82 nos dice: es la verdad manifiesta de su palabra prometida para los últimos días, y solamente ella está parada firme allí. Por eso es que el diablo está dando alaridos con las grandes organizaciones para preparar algo de esa manera que le permita terminar con ella, pero nunca llegarán a hacerlo. Ella será tomada de arriba en lugar de ser cerrada. ¿Ve usted? Entonces, como hemos estado viendo, estamos fuera de edades, estamos fuera de las 7 edades de la iglesia, estamos en eternidad, o sea, en la edad eterna, la cual pues es la edad a donde hemos nosotros sido llevados, levantados o raptados. También aquí
en la página 42, 43 y 44 del mensaje Divorcio y Casamiento, encontramos que la iglesia está en la tierra nueva. Dice: y la novia será una amorosa damita de la palabra, inadulterada, no tocada por la organización de cualquier hombre, cualquier teoría hecha por el hombre. Ella será puramente inadulterada, novia de la palabra. Amén y amén. Espero que capten eso afuera en el aire. Ella será la preñada hija de Dios. ¿Ve usted entonces dónde es que se encuentra el pueblo del Señor, la novia del Señor? Ella se encuentra en la tierra nueva, o sea, nuevamente en el Edén. Dice, y así es como la iglesia que rehúsa ser preñada en la edad en la cual ahora estamos viviendo para parir hijos de esta edad. No somos luteranos, no somos wesleyanos, tampoco somos pentecostales. Tenemos que ser hijos de esta edad. ¿Cuál? La de la palabra. A través de la preñez de la palabra de Dios, para parir un hijo en esta edad, el hijo simiente. ¿Ve usted? Entonces, viendo que estamos en la tierra prometida, en la tierra nueva, hablando en términos de edades, estamos en la edad eterna, la tierra nueva, la tierra prometida. En cuanto a mensajes, estamos en el mensaje nuevo, un mensaje nuevo totalmente, que es la tierra prometida como mensaje, y a la cual hemos entrado. Y usted encuentra que cuando en lo literal también entremos a la eternidad, a la tierra nueva, que será renovada por fuego, allá también encontraremos al Dios eterno como Rey de Reyes y Señor de Señores, con su nombre de Rey. ¿Ve usted? Cuando hemos entrado a la tierra nueva en cuanto a mensaje, en el mensaje hemos encontrado el nombre nuevo del Señor y lo hemos visto a Él viviendo como Rey de Reyes y Señor de Señores. En cuanto a edad, cuando hemos entrado a la edad de la palabra, nos hemos encontrado que en esta edad de la palabra Él está como Rey de Reyes y Señor de Señores, el león de la tribu de Judá, y por lo tanto tiene el nombre de Rey. ¿Ve usted? Entonces, a medida que vemos todas estas cosas, entonces, las cosas que corresponden a tiempo, ¿qué le sucede? Van desapareciendo de nosotros gradualmente. El tiempo desaparece gradualmente en la tierra nueva, dice Dios a través del hermano Branham. Por esa causa, nosotros hemos entrado a eternidad. El tiempo va desapareciendo gradualmente en esta edad de la palabra. O sea, de nosotros entonces, todas las cosas que corresponden a tiempo, que corresponde a una o alguna de las edades de la iglesia, las edades de la iglesia pertenecen a tiempo, al tiempo de las edades de la iglesia, o sea, al tiempo de la gracia, al cual tiempo terminaría en alguna ocasión. Por lo tanto, todas las cosas que corresponden a tiempo gradualmente van desapareciendo de nosotros. ¿En dónde? En la edad de la palabra. Por eso es que nosotros predicábamos, muchos años atrás predicábamos acerca de la primera venida de Cristo, y entonces hablábamos acerca del sacrificio que hizo, y predicábamos acerca del nombre que tuvo en su primera venida, y adorábamos a Dios usando ese nombre. Pero todas esas cosas tenían un tiempo, y era el tiempo de la dispensación de la gracia, pero cuando terminase ese tiempo, entonces todas las cosas que pertenecían a ese tiempo de la gracia serían quitadas, habrían de ir desapareciendo, y entonces al ir desapareciendo las cosas temporales, entonces habrían de aparecer las cosas eternas. Por eso las cosas que eran en parte serían quitadas
y entonces sería establecido lo que era perfecto. Por eso es que todas esas cosas que pertenecen a tiempo van desapareciendo gradualmente de nosotros y de en medio nuestro. Y entonces quedan que las cosas que son eternas, las cosas que son perfectas, las cosas que tienen que ver con la eternidad, las cuales nunca habrán de terminar. ¿Ve usted? Por eso es que ya tenemos el nombre eterno de Dios. No es que hemos menospreciado el nombre de Dios para redención, sino que hemos visto que ese nombre era para la edad de la gracia, dispensación de la gracia, pero que no pasa a la dispensación del reino. Por lo tanto, tenemos que entonces tomar el nombre eterno de Dios para poder entonces vivir en esta edad o dispensación eterna con las cosas eternas. No estamos con eso pues menospreciando a Dios o a su nombre, no. Más bien lo que estamos haciendo es reconociendo a Dios y su nombre eterno. Porque el Señor dijo que Él había recibido un nombre nuevo. ¿Ves? Él cuando nació aquí en la tierra, Él recibió el nombre Jesús, porque Jesús quiere decir el Redentor. Pero cuando subió a los cielos, Él recibió otro nombre. ¿Ve usted que Él recibió un nombre aquí cuando estuvo aquí? Cuando apareció aquí, recibió un nombre. Cuando bajó, recibió un nombre. Nombre para redención. Pero cuando subió, arriba recibió otro nombre. El nombre eterno de reclamador. Así es que, por esa causa, cuando Él viene, en esta ocasión por segunda vez, viene con su nombre que recibió allá arriba. Así es que por eso es que nosotros le hemos reconocido ese nombre eterno que Él ha traído, y por eso es que en esta dispensación eterna de la palabra es que le adoramos en su nombre eterno. Ahora, vea que cuando el Mesías aparece sobre la tierra es tiempo para adorar al Mesías. Ahora, si usted se detiene un poquito, usted encontrará que también más adelante, cuando el Mesías ya estuvo grande y trajo el mensaje que tenía que traer, entonces vea usted que según aparece el Mesías, así también serán manifiestos los hijos de Dios que estén para esa dispensación. El Mesías apareció como ¿qué? Como el Cordero de Dios. Por lo tanto, esa dispensación que estaba comenzando, que sería la dispensación de la gracia, los hijos de Dios durante esa dispensación de la gracia serían conocidos bajo el símbolo de corderos. Entonces la naturaleza que habrían los hijos de Dios sería una naturaleza de ovejas. ¿Ve usted? Entonces también encontramos que el Espíritu Santo, cuando descendió sobre aquel cordero, cuando estaba siendo bautizado allá por Juan el Bautista en el río Jordán, ¿cómo descendió el Espíritu Santo? Descendió en forma de paloma, porque la paloma es el ave del cielo más mansa, más humilde y más limpia. ¿Ve usted? No tiene hiel. Así es que la naturaleza de oveja con la naturaleza de paloma se podían unir, porque ambas naturalezas tenían las mismas características. La paloma, un ave mansa, humilde y limpia. El cordero, un animalito manso y humilde. ¿Ve usted? Así es que esas dos naturalezas podían unirse y así se unieron. Y entonces los hijos de Dios que aparecieron después en las edades de la iglesia aparecieron como ¿qué? Como ovejas, y el Espíritu Santo apareció sobre ellos y para ellos
¿Como qué? Como paloma también. Vea usted que de la misma forma que se manifiesta la naturaleza del Mesías en el tiempo que viene, esa misma naturaleza se manifiesta en los seguidores del Mesías. Ahora encontramos que cuando llegó el tiempo ya del cordero ser sacrificado y del cordero, luego de ser sacrificado, el cordero salir de la tierra y subir, ascender, ¿qué sucedió? Entonces vino el cordero, vino el Señor y le dice a Pedro: oye Pedro, ¿tú me amas? Pedro le dice: sí Señor, yo te filio, o sea, yo te quiero. Entonces vuelve y le dice al Señor: oye Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dice: sí Señor, yo te quiero. Usted sabe, hay dos palabras, filio y ágape. Ágape quiere decir amor divino, y filio quiere decir amor filial, o sea, amor fraternal, amor humano. Entonces, el amor humano podríamos decir que que nosotros decimos yo te quiero mucho, ese es amor humano, pero yo te amo, ya ese es amor divino. Vamos a ponerlo así para que podamos diferenciar un poquito mejor. Entonces encontramos que el Señor le está preguntando acerca del amor divino y Pedro le habla y le contesta que él lo quiere, o sea, que él lo ama con un amor terrenal, con un amor humano. Pero ya a lo último, Pedro pues se siente un poquito mal y le dice al Señor, cuando el Señor le hace la última pregunta, entonces Pedro le dice: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo, tú sabes que te agapo. Entonces el Señor le dice: Pedro, pastorea, apacienta mis corderos, alimenta mis corderos. Vea usted una cosa, el gran pastor y el gran cordero era pastor y era cordero a la vez. Le dice a Pedro que apacentara a sus corderos, o sea, a los creyentes. Entonces vemos que ahí Dios viene y establece a Pedro en el ministerio de pastor para alimentar a las ovejas, a los corderos del Señor, los cuales eran los creyentes de aquellos días. ¿Por qué tuvo que ser Pedro? Porque él era el que tenía la revelación de quién era Jesús. Él tenía la revelación, por lo tanto, al él tener la revelación, entonces él era el que tenía la llave, o sea, la revelación, para establecer y edificar a la iglesia, o sea, para edificar a los corderos de Dios, edificarlos y alimentarlos. Ahora ve en la página 6 del mensaje titulado Divorcio y Casamiento, dice aquí el hermano Branham, dice, y nos damos cuenta que cuando el apóstol Pedro, a quien las llaves le fueron dadas para edificar la iglesia, cuando encontramos que él estaba en prisión, esta misma columna de fuego pasó a través de los barrotes, abrió las puertas de la prisión y sacó a Pedro misteriosamente, sin aún molestar a los guardias. Para mí eso fue Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ve usted que Pedro era ¿qué? El que tenía las llaves para edificar la iglesia. Por lo tanto, encontramos entonces que al tener la revelación de quién era Jesús, entonces él fue colocado como el pastor de los corderos para edificarlos, o sea, para establecerlos, para alimentarlos. ¿De qué? Pastor de ovejas, pastor de corderos, porque la misma naturaleza que se manifestó en el Mesías, se manifestó como oveja, como cordero,
esa misma naturaleza se manifestó en los seguidores del Señor. Ahora vamos a pasar entonces en estos momentos al tiempo actual. Vamos a pasar al tiempo actual y entonces veremos un poquito más de lo que debemos de ver. La primera venida de Cristo fue como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y así luego los hijos de Dios fueron manifiestos como corderos, como ovejas, a través de las edades. La segunda venida de Cristo estaba prometida que sería como el león de la tribu de Judá. Y el Espíritu Santo vendría no como paloma, sino como águila. Por lo tanto, esas dos naturalezas, la naturaleza de águila, el águila es un ave de guerra, de batalla, y la naturaleza de león, el águila es la reina de las aves, y el león es el rey de los animales. Así es que los dos son reyes. Entonces el Espíritu Santo viniendo, ¿a dónde? Viniendo a su tabernáculo, y su tabernáculo entonces sería ¿qué? Un león, no un cordero, sino un león. Así es que el nacimiento del Mesías hoy, la aparición del Mesías hoy, sería como el león de la tribu de Judá. Y el Espíritu Santo vendría como águila. Así es que entonces, viendo cómo habría de aparecer el Mesías, viendo entonces cuál es nuestra Belén hoy, porque Belén es la casa del pan de Dios. Belén es la casa del pan de Dios, por lo tanto, el Señor tenía que aparecer en Belén, porque Belén es la casa del pan de Dios. Y Jesús, el Mesías, aquel que habría de nacer, sería ¿qué? La casa del pan de Dios, la casa del pan de vida eterna. Por lo tanto, encontramos que Belén era el sitio, o el país, o el lugar de donde salía el trigo y de donde salía la mejor agua. ¿Sí usted? Así es que la Belén espiritual de aquel tiempo, que era el Mesías, de ahí saldría el pan de vida eterna y el agua de vida eterna. Porque siempre el Mesías es el Belén espiritual. ¿Ve usted? Ahora vamos a ver hasta dónde llegaremos hoy. El Belén espiritual es el Mesías. Entonces encontramos que el Belén espiritual es la casa del pan de Dios, o sea, del pan de vida eterna. Y el pan es ¿qué? Es la palabra hecha carne. Por lo tanto, o sea, la palabra hecha carne es ese pan. Entonces encontramos que nuestro Belén hoy, ¿qué es la palabra hecha carne. Cuando usted encuentra que la palabra ya se hizo carne, ese era nuestro Belén para la dispensación de la gracia, y de ahí salió el agua de vida eterna y el pan de vida eterna. Por eso él dijo, yo soy el pan de vida. Entonces también él dijo que él era la roca de la cual vivieron allá en el desierto el pueblo de Israel. Y él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Así es que hoy, habiendo la misma necesidad del pan de vida eterna y del agua de vida eterna, entonces tenemos que ver dónde está ese pan y dónde está esa agua de vida eterna. Tiene que estar en Belén. Y Belén es el lugar de morada de Dios, es el lugar donde está el pan de vida, el pan de Dios. Ese entonces es el lugar
donde Dios habita y es el lugar de donde sale el pan de vida eterna, o sea, la palabra de vida eterna. Por lo tanto, nuestra Belén ayer era el espiritual Jesús de Nazaret. Era Dios hecho carne. ¿Y quién es nuestra Belén espiritual hoy? Vamos a verlo, porque no podemos hablar nada de nuestra propia cuenta a menos que no sea lo que Dios ha dicho. Vamos a ver página 29 del mensaje titulado ¿Por qué pequeña Belén? Belén dice, página 29, aquí está Él, nuestro pan, el pan y el agua de Dios para nosotros. Él es el centro, el único lugar a donde usted podrá venir y encontrarlo es de Él, la casa de Dios en la persona de Jesucristo, nuestro Belén, pan y agua de vida eterna. Y Él es la palabra hecha carne. Aquí está la palabra, el pan y agua de vida. Hebreos 13:8 dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso lo hace nuestra Belén, nuestro hogar de pan y agua, el único lugar de vida eterna. Y ahora pasando a la página 31 del mismo mensaje dice, ¿cómo entra usted a Él? Por un espíritu. Somos bautizados a un Belén, la palabra de Dios, quien es Cristo manifestado para esta edad. ¿Lo ve usted? Entonces, ¿cuál es nuestra Belén hoy? Sabemos cuál es nuestra Belén hoy, sabemos que de ahí es que ha salido todo ese pan de vida, toda esa palabra de vida eterna. ¿De dónde ha salido? De Belén, de la casa del pan de Dios, que es ¿quién? Malaquías 4:5. Ahí es que estaba todo ese pan guardado, y ahí es que estaba toda esa agua de vida eterna guardada, y de ahí es que ha salido. Ahora, viendo que nació un rey, siempre que ha nacido un rey, encontramos que siempre que nace un rey, le cantan y le adoran a ese rey. Así es que, al saber que siempre que nace un rey, tiene que haber cántico y adoración hacia él, vamos a ver una cosita aquí. El de siempre hay cánticos al nacer un rey. ¿Cuántos sabían eso? Seguro que lo sabían. Ahora pues, ¿no cree usted que si este rey hubiera nacido allí, una mujer hubiera venido corriendo a la catedral en algún sitio y dicho, prepáreme una cama, rápido, y consígame los doctores, porque yo voy a tener a Emanuel, voy a traer a Emanuel a la tierra? Una mujer pobre salida de Nazaret, la más baja de la ciudad, más baja que Tucson o que las demás de ellas, y sin embargo esta pequeña mujer viene corriendo allá. El gran sumo pontífice dice, yo voy a dar a luz a Emanuel. Quizás la hubiesen arrojado en la cárcel, ciertamente que lo hubieran hecho. De tal herejía como esa, siendo traída entre su gente, él no hubiera aceptado tal cosa, ni tampoco lo hubiese aceptado hoy. Pero de todos modos está aconteciendo exactamente lo mismo. Hoy aconteciendo exactamente lo mismo. Tiene que haber cánticos. Reyes no le hubiesen cantado a él, la gente no le hubiese cantado a él, porque no lo creyeron a él. Esa es la razón. Aquí viene esto, pueden cerciorarse de esto. Esa es la razón por qué
Esa es la razón por la cual las gentes se avergüenzan de alabar a Dios hoy. Están avergonzados de Cristo. ¿De quién? De Cristo. ¿Se avergüenzan de alabarlo cuándo? Hoy. Nació ayer y unos pobres pastores fueron los que le adoraron y le sirvieron, pero las denominaciones no. Hoy, cuando ha venido nuevamente como Rey de Reyes y Señor de Señores, no como Cordero, sino como el León de la tribu de Judá, hoy no le reconocen y no le adoran y se avergüenzan a adorarle y alabarle hoy. Las grandes catedrales no recibirían el bautismo del Espíritu Santo, pues están tan afirmados en sus maneras eclesiásticas que no lo reciben. Dios va a encontrar a alguien por el cual Él pueda recibir alabanzas. Él es capaz de levantar hijos a Abraham de estas piedras, como citó a Juan de nuevo. Note, sus súbditos deben de cantarle a Él, y sus súbditos entonces eran sus ángeles, y ellos eran sus ángeles, y ellos le cantaron a sus pastores quienes iban a tomar su mensaje. ¿Quién debe de oírlo primero? Ciertamente sus súbditos. Esos son los que oirán el cántico del rey primero y serían sus súbditos. ¿Y qué eran sus súbditos? Un poco sorprendente, ¿no es así, hermanos? No fueron sus clérigos, no fueron los teólogos, eso es correcto, no fueron las gentes denominacionales, no, fue a pastores. ¿Por qué? Porque había nacido una oveja, esa era la razón. ¿Ve? Sus súbditos lo oyeron, quienes Dios sabía que lo iban a creer. Dios mandó su mensaje a aquellos quienes lo habrían de creer. Él es todo sabiduría. Él sabe dónde mandar su mensaje. ¿Quién lo creerá? Lo más alto del cielo enviado a los hombres más bajos sobre la tierra. ¿De usted por qué no mandó su mensaje allá al sumo sacerdote y a los fariseos y saduceos? Ellos no habrían de creer ese mensaje de la venida del Mesías y del nacimiento de ese cordero. Pero los pastores de ovejas sí lo habrían de creer. Y vea usted que cuando nace el rey tiene que ser adorado, tiene que ser alabado y tienen que haber cánticos para él. Ahora vea, hoy él ha aparecido, hoy él ha nacido, ¿y qué ha pasado? Ha nacido como Rey de Reyes y Señor de Señores en el sentido espiritual. Si ha nacido como león, allá nació como cordero, entonces tuvo que venir el mensaje ¿a qué? A pastores de qué? De ovejas, porque él era oveja. Y hoy que ha aparecido y ha nacido como el león de la tribu de Judá para reclamar, entonces ¿a quién tiene que venir el mensaje? Tiene que venir a pastores, pero ¿pastores de qué? ¿Pastores de camellos? Porque todos los que pastorean son pastores, no importa qué clase de animales pastoreen. Entonces, la misma naturaleza con la que viene el Señor cuando viene es la misma naturaleza que toman los hijos de Dios de ese tiempo. Y entonces, los que son pastores de Dios para ese tiempo, lo que pastorean son, ¿qué? Lo que pastorean son de acuerdo a la naturaleza que tiene el Mesías cuando viene. Si el Mesías cuando viene tiene una naturaleza de oveja, pues entonces los pastores a los cuales viene el mensaje es a pastores de oveja. ¿Ve usted? Pero hoy en día la naturaleza ha sido naturaleza ¿de qué? De león. Entonces tiene que venir ¿a qué? ¿A pastores de qué? De leones. Porque el Señor cambió su naturaleza. Él tenía la naturaleza de oveja
Y esa naturaleza fue manifestada en sus hijos durante las edades de la iglesia. Pero luego encontramos que esa naturaleza fue cambiada por la naturaleza de león. Por eso dice, fíjense en página 80, dice, de los sellos, él ahora sale del lugar de intercesión, ¿para qué? Para hacer su reclamo. Él ha hecho la obra de Redentor, bajó y se hizo hombre, murió, e hizo la obra de Redentor semejante. Pero todavía no había hecho su reclamo. Ahora viene a la escena para reclamar sus derechos. Fíjense bien lo que sucede ahora. Estos son los derechos por los cuales murió, porque vino para ser pariente humano, para morir en su lugar y así redimirlo. Pero el anciano estaba correcto. ¿Quién? El anciano estaba correcto cuando dijo que era un león, porque él había sido un cordero, un intercesor, el cordero ensangrentado, pero ahora viene como un león. Los días de intercesión han cesado. El que esté sucio, ensúciese todavía, el que es justo, sea todavía justificado, y el que es santo, sea santificado todavía. La situación ha terminado, oh hermano. ¿Y entonces qué? ¿Entonces qué? Recuerden, esto viene durante la séptima edad de la iglesia, cuando los misterios de Dios serán abiertos. Ahora fíjense muy bien, esto es algo que usted tiene que captar. Él había estado haciendo la obra de mediación, intercediendo por el creyente por 2000 años como un cordero. Ahora le está tomando un paso, saliendo de la eternidad para tomar el libro del acta del título y abrir los sellos y revelar los misterios. ¿Cuándo? En el tiempo del fin. ¿Lo ven? Bien, sigamos. Él viene para abrir los sellos y soltar los misterios para el séptimo ángel, cuyo mensaje es revelar todos los misterios de Dios. Los misterios de Dios están aquí en estos 7 sellos. Así lo dijo él. Ahora viene el Cordero y cambia de ser un mediador entre Dios y los hombres y se convierte en un león. Y cuando llega a ser un león, toma el libro que contiene sus derechos. Ahora vamos a leerle un poquitito aquí nada más. Dice, página 86 y 87, dice, él viene para llevarse a sus súbditos, él reveló sus secretos a ellos lo reconocieron, luego para ese tiempo, el tiempo no será más, o sea, el tiempo de las edades se acabó. Ya se acabó, ha terminado, bien. Ahora él deja el trono donde ha estado como cordero intercesor para ser el león. Un león para traer el mundo a juicio, el cual ha rechazado su mensaje. Él ya no es mediador. Recuerden la enseñanza del Antiguo Testamento, cuando la sangre se apartaba del propiciatorio, ¿qué sucedía? Se convertía en tribunal de juicio. Y ahora cuando el Cordero Inmolado salió de la eternidad del trono del Padre y tomó sus derechos, fue entonces un tribunal de juicio, y entonces ya no es un cordero, sino un león, el rey, y clama por su reina que venga a pararse a su lado. Ya no es un cordero, sino un león. Entonces clama por su reina, él es rey. ¿Y clama por quién? Por su reina. Que se pare, ¿dónde? A su lado. Si él es rey y ella es reina y él es león, entonces ¿qué es ella? La leona. ¿Ve usted? Entonces encontramos que la naturaleza de los hijos de Dios en este tiempo es igual a la naturaleza del Señor en su venida. Viene con una naturaleza de león, entonces la naturaleza de los escogidos de los hijos de Dios es una naturaleza de león. ¿Ve usted? Entonces, ¿a quién entonces está supuesto a venir el mensaje de la venida o del nacimiento del Mesías hoy? A pastores, pero ¿pastores de qué? De leones. Pastores de cachorros de leones.
Entonces, ese mensaje es recibido por esa clase de pastores, por pastores que están pastoreando leones, y entonces usted dice, pero leones, los leones lo que comen es carne. Los leones lo que cogen es, y se comen carne, pero ellos no comen pasto. Eso fue para las edades de la iglesia. Los leones pues no comían pasto. Usted sabe, desde que el hombre cayó, los leones primero comían pasto, pero después no. Pero ¿sabe usted que en la eternidad los leones van a comer pasto? ¿Sabe usted que en la edad de la palabra los leones de Dios comerán pasto y serán pastoreados? Entonces, ¿habrán pastores de qué? De leones. Entonces, ya la naturaleza de los hijos de Dios no es una naturaleza de corderos, de ovejas, porque ya, como la naturaleza del Señor cambió de cordero a león, también la naturaleza de los hijos de Dios cambió de corderos a naturaleza de león. Ahora vea, en la Tierra Nueva, página Isaías 65, verso 25 dice: el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Ve usted entonces que como el buey, así también el león comerá. Así es que estamos en esta edad eterna, en esta dispensación eterna, en que los cachorros de leones comen de ese alimento, y entonces, así como el mensaje tenía que venir a pastores de leones en este tiempo, el mensaje del león de la tribu de Judá, de la venida del Señor como el león de la tribu de Judá, Rey de reyes y Señor de señores, ese mensaje no podía venir a pastores de ovejas. Ese mensaje no podía venir a pastores que estuvieran metidos allá en la dispensación de la gracia. Tenía que venir a ministros que estuvieran acá en la dispensación de la palabra, en la dispensación del reino. Entonces, esos no son ministros, esos no son pastores de ovejas, esos son pastores de leones, porque la naturaleza fue cambiada de cordero a león, así como la del Señor. Entonces, encontramos que cuando el Señor dejó la escena aquí en la tierra, cuando se fue a ir, le dijo a uno que lo puso allí como pastor, o a un ministro que era pastor para el rebaño de esa nueva dispensación, le dijo: mira, apacienta mis ovejas. ¿Por qué? Porque la naturaleza del Señor era la naturaleza de oveja, y así la naturaleza de los hijos de Dios. Entonces, tuvo que ser puesto alguien para pastorear esas ovejas, alimentarlas con la palabra. Pero ahora no puede ser apacienta mis ovejas, es apacienta mis cachorros de león. ¿Con qué? Con la palabra que corresponde para esta tercera dispensación, la dispensación donde el Señor no ha venido como cordero, sino como el león de la tribu de Judá. ¿Ve usted? Entonces encontramos que estamos viviendo en un tiempo muy maravilloso, muy grande, un tiempo en que los cachorros de leones están siendo alimentados con la palabra de Dios, con los pastos frescos de la palabra del Señor, porque esos cachorros de leones van a crecer a tal altura, a la altura del mismo león de la tribu de Judá. Y así como vimos la manifestación del Señor como el león de la tribu de Judá hoy, así también la veremos en nosotros manifiesta cuando lleguemos a esa estatura, a esa altura espiritual, a medida que comemos
los pastos frescos de la palabra del Señor para ser alimentados en esta noche, en esta dispensación. Así es que, vea usted, estamos en ese glorioso tiempo. Ve usted entonces, ¿por qué allá hubo un tiempo en que le proclamaban como el Cordero de Dios? ¿Quiénes? Aquellos que estaban tipificados como corderos, como ovejas del Señor. ¿Por qué hoy es proclamado el Señor en su venida como león? Porque hay un grupo de leones del Señor, hay un grupo de escogidos que están bajo el símbolo del león de la tribu de Judá, porque toman el mismo símbolo que tomó el Señor en su segunda venida, y entonces le tienen que proclamar Rey de Reyes y Señor de Señores, el león de la tribu de Judá, el hijo de David. ¿Ve usted el motivo? Porque hoy en día hay un pueblo o un grupo que le está proclamando Rey de Reyes y Señor de Señores, hijo de David, león de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque ellos también son leones. Bendito el Señor para siempre. Por eso el mensaje tenía que venir a ministros de leones, o sea, ministros de esta dispensación presente, de esta tercera dispensación de la edad de la palabra, porque aquí lo que son pastoreados en la edad de la palabra, dispensación del reino, son leones. ¿Ve usted? Así es que por eso es que ellos traen también juicio para este mundo, así como el león de la tribu de Judá trajo juicio, le predicó juicio a este mundo. También estos leones lo que le predican al mundo es ¿qué? Juicio. Así es que este mundo escuchará lo mismo que escuchó o que fue predicado por el león de la tribu de Judá. Estos leoncitos, cuando sigan creciendo y lleguen a la estatura del león de la tribu de Judá, entonces el mundo escuchará lo mismo nuevamente a través de este grupo de leones, de escogidos del Señor en este tiempo final. Así es que estamos en este tiempo en nuestra Belén, y nuestra Belén es el lugar de donde sale el pan de vida y el agua de vida eterna. Y nuestra Belén hoy es que la palabra de hoy hecha carne. Malaquías 4:5, Lucas 17:30, todos estos lugares es nuestra Belén hoy. Y de ahí es que ha salido toda esa palabra, todo ese alimento. ¿Para quién? Para todos nosotros. Por eso encontramos que el hermano Branham estaba almacenando alimento. ¿Pero era alimento para qué? Era alimento para los leones que habrían de aparecer, para los leones del Señor que habrían de seguir al león de la tribu de Judá. Esta no es comida para cualquiera, así como el mensaje de las edades pasadas no era comida para cualquier clase de persona, era comida para ovejas, y ahora el mensaje es comida para leones. ¿Ve usted? Así es que, ¿por qué fue a pastores? Porque el mismo Señor se manifestó como el pastor de los pastores, y porque el que nació allí era una oveja, era un cordero, y entonces tenía que el mensaje, la revelación, ir a pastores, porque los pastores eran los únicos que tenían que ver con ovejas. ¿Por qué ha sido a pastores hoy? El mensaje del león de la tribu de Judá, de su aparición, de su nacimiento, ¿por qué ha venido a pastores? ¿Pero pastores de qué? ¿Pastores de leones? Porque él es el león de la tribu de Judá, y nadie más tiene que ver con el mensaje del león de la tribu de Judá, sino pastores de leones. ¿Ve usted?
Así es que Dios nos bendiga en esta mañana. Dios nos guarde y nos ayude para ver este tiempo en que nosotros vivimos, para ver que no somos sino leones, como también Él es el león de la tribu de Judá. La naturaleza de Él cambió de cordero a león, y la nuestra cambió también de oveja a león. Así es que el Espíritu Santo también cambió en cuanto a naturaleza de paloma, ¿a qué? A águila. Y así estuvo a través de carne humana, y así estará en nosotros también, como con la naturaleza de águila. La naturaleza de águila no se puede unir con la naturaleza de cordero, sino que se une con la naturaleza de león. Por eso la plenitud no la va a recibir sino aquellos que son leones de la tribu de Judá. Pero usted, así es que Dios nos bendiga en esta mañana, Dios nos guarde. Sabemos que hay pastores en este tiempo, sabemos que el mensaje ha venido, sabemos que ese mensaje ha corrido, y sabemos que ese mensaje fue chequeado y fue realmente verdadero. ¿Saben ustedes que ángeles lo llevaron allá? ¿Saben ustedes que ángeles también lo trajeron hoy? ¿No saben ustedes que el ángel del Señor, en este tiempo el séptimo ángel fue el que lo trajo? Ese mensaje, y fue chequeado y fue verificado y fue encontrado que era verdad que el Mesías había aparecido en este tiempo. Así es que entonces comenzamos a adorarlo y a cantarle a su nombre eterno y glorioso, como león, como Rey de reyes y Señor de señores. Vamos a estar puestos en pie en esta mañana. Es difícil predicarla así con la garganta pues bastante mala, pero la ayuda del Señor es tan grande que no permite que sus leoncitos se queden sin comer el alimento espiritual. Por lo tanto, no hay nada que pueda impedir que seamos alimentados en este tiempo. Vamos a cantar un corito. ¿Hay algún corito que tenga que ver con la hora y el mensaje de hoy? Vamos a pedirle a nuestro hermano Félix pase por aquí. Él les dirá el número del corito del himnario, del la página himnario número 29 y continúa en la 33, hermano. ¿Puede repetírselo nuevamente? Se encuentra en la página 29 y continúa en la página 33 arriba. La segunda. Página 29 y continúa en la 33. Y es cántico para el Rey que ha nacido. ¿Ves? Para el león. En su primera venida, Él vino como cordero. En su segunda venida, Él vino como león. En su primera venida, Él vino con la paloma. En su segunda venida, el águila hoy le honra. En su primera venida, Él nos trajo redención. En su segunda venida, Él vino y nos reclamó. En su segunda venida, Él vino para juzgar. En su tercera venida, Él viene para reinar.
venida, en el rapto nos llevó, en su tercera venida, un cambio de dimensión, en su primera venida, él vino con la paloma cordero, en su segunda venida, él vino como león, en su primera venida, él vino con la paloma, en su segunda venida, el águila hoy lo honra, en su primera venida, él nos trajo redención, en su segunda venida, él vino y nos reclamó, en su segunda venida, él vino para juzgar, en su tercera venida, él viene para reinar, en su segunda venida, en el rapto nos llevó, en su tercera venida, un cambio de dimensión. Amén, amén. ¿Ve usted que hay cántico nuevo también? Siempre que un rey nace, hay cántico para él. Por eso tenemos cánticos para el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de David, el León de la tribu de Judá. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a ser despedidos en oración en esta mañana. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios eterno, he aquí en esta mañana ante tu presencia estamos. Te damos gracias por tus bendiciones. Gracias, Padre, por esta bendición de poder estar aquí en esta mañana adorando y glorificando tu nombre y viendo, Señor, tu venida en este tiempo final, no como cordero, sino como león, y viendo también, Señor, que nosotros estamos en esta tierra ya no como corderos, no como ovejas, sino como leones, Señor. Oh, Señor, la misma naturaleza tuya, Señor, la cual fue cambiada de cordero a león, también esa misma naturaleza en nosotros fue cambiada de cordero a león. Ahora, Señor, ayúdanos para que podamos, Señor, actuar como realmente somos, con esa naturaleza, dejar que esa naturaleza se manifieste en nuestras vidas. Dios eterno, en tus manos están nuestras vidas. Guía nuestras vidas en todo momento y déjanos saber lo que debemos de saber en esta nueva dispensación. Y, Señor, sigue obrando y manifestándote tú en todo y haz la obra que tú tienes para hacer en esta dispensación a través, Señor, de tu manifestación como el león de la tribu de Judá, Señor. Oh, Señor, que tu Espíritu Santo venga a nosotros plenamente como águila, Señor, y se manifieste en todos nosotros.